Cada arqueólogo tiene una historia, un relato de cuando encontraron algo tan notable que ninguno de sus colegas creyó en ellos. Muchos paleontólogos tienen historias similares, y todas ellas valen la pena ser escuchadas. Hemos tenido la suerte de escuchar muchas de estas historias, y ahora las compartimos contigo en este video lleno de descubrimientos increíbles. Pero antes no te olvides de suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Comencemos. La invención de la pólvora cambió la naturaleza de la guerra. Se utilizó por primera vez en China a principios del siglo X, pero tardó alrededor de 300 años en difundirse por Eurasia. Sin embargo, la receta de la pólvora fue modificada y adulterada regularmente, con las personas buscando formas de hacerla más poderosa y destructiva. El estudio de las primeras recetas conocidas de pólvora revela que algunos ingredientes sorprendentes fueron probados en la mezcla. Son el carbón, el azufre y el nitrato de potasio los que le dan a la pólvora su poder, pero las antiguas recetas chinas a veces también recomendaban la inclusión de barniz, alcanfor e incluso coñac. Con el tiempo, la cantidad de nitrato de potasio comienza a aumentar en los años 1300, mientras que el carbón disminuye. Esto probablemente fue una decisión de salud y seguridad. La receta se invierte nuevamente en los años 1400, cuando el azufre y el carbón aumentan y el nitrato de potasio disminuye. Esto habría generado mucho más calor y habría hecho que la pólvora fuera peligrosamente inestable durante el transporte. Quizás por eso se agregaron el coñac y el agua, en un intento de neutralizar el peligro. Aún utilizamos algunas de estas recetas del siglo XV hoy en día, cuando fabricamos fuegos artificiales. Pintar las paredes internas de una tumba parece ser un ejercicio bastante inútil. Después de todo, nadie las vería una vez que la tumba fuera sellada. Sin embargo, en septiembre de 2021, excavaciones en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas en Bélgica revelaron la presencia de 2 tumbas pintadas datadas del siglo XIV. Se descubrió una tercera tumba, pero esta no estaba decorada. Los restos de 50 personas fueron encontrados en las tumbas, así como los clavos que alguna vez mantuvieron sus ataúdes unidos. La madera se ha descompuesto hace mucho tiempo. La tumba más ricamente decorada está cubierta de frescos, la mayoría representando ángeles y escenas de la Biblia, incluida una versión vívidamente sangrienta del Calvario. El lugar de la crucifixión también aparece en la segunda tumba, esta vez mostrando a Cristo en la cruz rodeado por María y José. La calidad y la extensión de los trabajos son impresionantes, considerando que en la época en que se hicieron estas tumbas, las leyes religiosas estipulaban que las personas debían ser enterradas en las 24 horas después de su muerte. Se está construyendo una estación de bombeo subterránea en el lugar del hallazgo, por lo que las tumbas serán removidas en su totalidad y llevadas a un museo. Prometimos un poco de paleontología. En enero de 2021, investigadores en Argentina anunciaron que encontraron el fósil de lo que podría ser no solo el dinosaurio más grande jamás descubierto, sino también el animal más grande conocido por la ciencia. El fósil revolucionario fue encontrado en la provincia de Neuquén en el noroeste de la Patagonia y sería un titanosaurio. Esta familia de lagartos gigantes de la era Cretácica ya es la especie conocida más grande de dinosaurios, pero esta criatura es enorme incluso para esos altos estándares. Basándose en sus huesos, habría medido alrededor de 150 pies de largo y pesado hasta 100 toneladas. Dado que el fósil contiene solo un esqueleto parcial, es imposible que los científicos sean precisos. Extrapolan los datos a partir de los huesos que tienen. Si están en lo cierto en sus estimaciones, el dinosaurio sería aún más grande que la ballena azul. Los mamíferos marinos son actualmente catalogados como las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la Tierra, ya que pueden medir hasta 110 pies de largo y pesar hasta 170 toneladas. Si nos perdonas el juego de palabras, el dino sacaría a la ballena del agua en términos de longitud. Aquí hay un descubrimiento increíble que fue encontrado en un ático en julio de 2019. El hecho de estar en el ático del santuario Kasuga Taisha en Nara, Japón, debería haber sido un indicio de su valor,
pero los responsables del santuario pensaban que era solo una hoja oxidada. Fue retirada del ático junto con todas las demás espadas viejas para participar en una ceremonia que ocurre cada 20 años. Y fue en ese momento que alguien le dio la primera limpieza que había recibido en décadas. Afortunadamente, había un especialista en espadas samuráis en la sala, y tan pronto como el óxido desapareció, la reconoció de inmediato como una espada extremadamente rara del siglo XII. Es una hoja Kohoki, y es una de las más antiguas existentes. Los expertos dicen que probablemente era una espada de familia, hecha a medida para un antiguo samurái y luego pasada de generación en generación. Incluso podría haber sido hecha por el maestro herrero del siglo XII Yasutsuna, ya que tiene algunas de sus marcas distintivas. La espada ahora está expuesta en el Museo del Santuario, donde debería haber estado desde el principio. Hay tantos restos y ruinas de antiguas colonias en Perú que algunas son casi totalmente ignoradas. Entre esta colección de maravillas antiguas desatendidas se encuentra Tucumé, el valle peruano de las pirámides. El valle se encuentra a kilómetros de la civilización perdida entre los Andes y la costa del Pacífico, en una llanura que de otra manera sería sin relieve. Hay más de 250 pirámides aquí, distribuidas entre 3 antiguas ciudades piramidales. Parece que cada lugar fue construido después del abandono del anterior, pero las razones de estos abandonos son desconocidas. Se cree que Tucumé fue construida alrededor del año 1100 y permaneció ocupada por 500 años. La segunda cultura se acredita por su construcción, pero los Chimú la utilizaron después de la partida de los Siquen y finalmente fue adoptada por los incas. El canal vecino de Tami se considera que fue construido al mismo tiempo que las pirámides. Ningún estudio arqueológico se realizó aquí hasta que Thor Heyerdahl llevó un equipo en 1998. Encontraron tumbas entre las pirámides, pero pocos artefactos. Curiosamente, las personas que viven más cerca del sitio lo llaman Pergatio en lugar de Tucumé. Nadie sabe cómo surgió el nombre, pero hay rumores de que sacerdotes católicos lanzaron a incrédulos desde lo alto de las pirámides como castigo por rechazar el cristianismo. En abril de 2017, arqueólogos realizando excavaciones exploratorias subterráneas cerca de la ciudad iraní de Salmán descubrieron una aldea entera bajo la tierra. Nadie sabía que estaba allí hasta su llegada. La aldea está compuesta por 50 grandes salas que habrían servido como casas, todas conectadas por túneles subterráneos. También encontraron los restos mortales de 60 personas, lo que sugiere que la aldea pudo haber sido brevemente utilizada como lugar de enterramiento después del fin de su fase residencial. Basándose en las evidencias arqueológicas disponibles en el lugar, se cree que tiene alrededor de 250 años. Esto sitúa la construcción de las salas en el período del Imperio Parto. Excepto por algunos vasos de cerámica, muy pocos artefactos fueron dejados en las salas, lo que dificulta que los arqueólogos aprendan mucho sobre las personas que vivían allí. Había mucho espacio en la superficie, así que los motivos por los cuales alguien excavaría debajo para vivir en la oscuridad solo pueden ser adivinados. Desafortunadamente, nadie tiene buenas suposiciones. Excavando los restos de un antiguo palacio egipcio en Tel El Daba en 2012, arqueólogos hicieron un descubrimiento macabro. Encontraron 4 fosas funerarias, y en el fondo de estas fosas funerarias encontraron 16 manos humanas cortadas. Para hacer este hallazgo extraño aún más extraño, no hay manos izquierdas entre la colección. El análisis de los restos reveló que tenían 3.600 años. Esto nos lleva a una época en que esta parte de Egipto estaba controlada por los hititas, un pueblo liderado por el rey Qian. Esto nos permite contextualizar los hallazgos y confirmar una antigua y siniestra leyenda. Se decía que el rey Qian tenía enormes reservas de oro y solo las vendía a personas que pudieran presentarle una mano derecha cortada. Aunque es posible que algunos individuos desesperados hayan cortado sus propias manos a cambio de riquezas, la mayoría de las manos probablemente fueron entregadas al rey por soldados que las habían cortado de los brazos de sus enemigos. Ningún registro de esta práctica existe en el norte de Canaán, que es la tierra natal de los hititas, así que esta práctica extraña y desagradable
debe haber sido localizada. El naufragio de Ulu Burun se supone que tiene 3.300 años, pero nadie está seguro. Se encuentra frente a la costa suroeste de Turquía y se considera uno de los naufragios más antiguos del mundo entero. Sin mencionar uno de los más ricos. Buceadores turcos descubrieron el naufragio por accidente en 1982, desencadenando un frenesí de actividad arqueológica marina que resultó en la recuperación de lingotes de cobre preciosos, así como recipientes de cerámica llenos de uvas e higos. El diseño del barco sugiere que es originario de Chipre, aunque un origen palestino también es posible. Queda tan poca madera que la datación por carbono es imposible, y la estimación de 3.300 años proviene de un escarabajo de oro grabado con el nombre de la reina egipcia Nefertiti. La ausencia de casco significa que también es imposible determinar cómo o por qué el barco se hundió. Dado su tamaño y la cantidad de carga, se puede decir con seguridad que habría sido una pérdida devastadora para quien pagó para llevarla. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la historia antigua de Filipinas. Las personas que vivían aquí hace cientos de años lo hicieron aisladas del resto del mundo. Desarrollaron su propia cultura única, exenta de influencias externas, pero dejaron muy pocos rastros. Es por eso que la placa de cobre de Laguna es tan importante. El artefacto fue inscrito en 822, pero solo fue encontrado en 1987, durante el dragado del río Lumbang. El mensaje grabado en su superficie parece estar incompleto. Escrito en antiguo kawi dice: "Saludos, en abril del año Saka 822, el astrónomo dice que el cuarto día de la mitad oscura de la luna es lunes". La traducción es correcta, pero el mensaje no tiene sentido. Es posible que la placa tuviera un compañero que proporcionara contexto para las palabras. El uso del antiguo kawi es significativo, ya que proviene de Java, en Indonesia. Para que haya sido utilizado en Filipinas hace tanto tiempo, esto podría significar que había más intercambios culturales entre las dos regiones de lo que los historiadores pensaban. Yonaguni es célebre por sus enigmáticas estructuras submarinas localizadas a lo largo de la costa de la isla de Yonaguni, la más occidental del archipiélago de Ryukyu en Japón. Estas estructuras fueron descubiertas fortuitamente por un buzo en 1986. Las estructuras de Yonaguni son notables por sus líneas nítidas y formas angulares, que parecen ser compuestas de rocas de arenisca y lodo, teniendo algunos elementos con hasta 5 metros de altura. Una de las estructuras más notables es conocida como el Monumento de Yonaguni, que parece tener escaleras, terrazas y formas geométricas perfectas. El monumento en sí mide aproximadamente 150 metros de longitud, 40 metros de anchura y 27 metros de altura. Existe un considerable debate sobre el origen de estas estructuras. Algunos científicos e investigadores creen que son formaciones geológicas naturales, alegando que la formación fue probablemente moldeada por la erosión del mar y la actividad tectónica a lo largo de miles de años. Otros, sin embargo, sostienen que las estructuras son hechas por el hombre, sugiriendo que pueden ser los restos de una antigua civilización que existió durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Hasta el momento, el origen de las estructuras de Yonaguni ha permanecido un misterio. Algunas de las primeras esculturas hechas por nuestros antepasados son representaciones de los animales que vivían a su alrededor. Si vivieras en Francia durante la Edad de Hielo, esos animales incluirían renos. Alguien que vivía cerca del sitio actual del pueblo francés de Bruniquel hace 13.000 años vio 2 renos nadando y se sintió tan inspirado por esa vista majestuosa que creó esta increíble escultura. Es uno de los artefactos más antiguos de la enorme colección del British Museum. La pieza está esculpida en un solo colmillo de mamut con herramientas de piedra y luego cuidadosamente pulida y grabada. Desde su descubrimiento en 1866 hasta 1904, la escultura se consideraba como 2 obras de arte separadas, pero un arqueólogo francés que visitó el British Museum se dio cuenta de que las 2 piezas encajaban para formar un conjunto más grande de 2 renos
nadando uno al lado del otro, un macho y una hembra. El objeto no pudo haber servido a un propósito práctico y, por lo tanto, solo puede ser interpretado como una antigua obra de expresión artística, recordándonos que incluso nuestros ancestros más distantes eran más capaces y contemplativos de lo que generalmente se les atribuye. En el Reino Unido, las personas de fe cristiana a veces se quejan de que las iglesias antiguas son demolidas para dar paso a edificios no religiosos. Esta queja probablemente no es nueva. Aquí hay un ejemplo de un lugar sagrado romano transformado en fábrica de ladrillos. El lugar, con aproximadamente 1900 años, está ubicado cerca de Priors Hall Park, en Corby, Inglaterra. Esta región ya es conocida por sus conexiones romanas, con 40 grandes villas romanas antiguas descubiertas por arqueólogos entre 2011 y 2016. El antiguo lugar sagrado fue descubierto en diciembre de 2020, detrás de una de las villas, y era originalmente un templo y mausoleo romano celta. Los romanos lo construyeron sobre una cresta, la elevación agregando a su prestigio. Puede ser identificado como un templo debido a su gran patio rectangular rodeado de muros, formando una cela de templo típica. Sin embargo, también hay hornos que se agregaron durante el tercer siglo, descubiertos junto con los restos de ladrillos y tejas que se fabricaron en el lugar. Incluso los antiguos muros fueron reutilizados como vía de circulación, con el material restante utilizado para fabricar los hornos. El muro este de la cela del templo fue parcialmente destruido para crear una entrada para la fábrica. Destruir un lugar sagrado de esta manera generalmente sería considerado un acto de sacrilegio, por lo que los arqueólogos no tienen idea de cómo el propietario de la villa logró esto. Hablemos sobre el cráneo de Bolinao. Esta cabeza humana del siglo XIV nos ha dado una mirada inestimable a la cultura filipina en los años previos a la llegada de los españoles. El cráneo fue encontrado en el sitio arqueológico de Balingase, en Bolinao, Pangasinan. Aunque los detalles precisos de su descubrimiento, incluida la fecha, son desconocidos. Sabemos que no hay otro cráneo como este en ningún otro lugar del mundo. Su singularidad proviene de las decoraciones dentales en oro, que se asemejan a escamas de pescado. Para los fanáticos del rap, se podría decir que este fue el primer grill del mundo. El efecto se logró perforando los dientes y luego llenando los agujeros con varillas de oro. Esto habría sido un proceso doloroso, pero se cree que era un método para demostrar su estatus social. Los filipinos prehispánicos también eran conocidos por teñir sus dientes de negro o rojo por la misma razón. El doloroso proceso de colocar oro en los dientes era conocido como pusad y puede considerarse el origen de la odontología estética. Un sello medieval con la imagen de la Virgen y de un niño fue descubierto en Cobham, en el condado de Surrey, en Inglaterra, en 2011. El objeto de bronce data del siglo XIII o XIV y lleva la inscripción Sello de la Iglesia de Santa María y San Wolfhard. El agente de enlace para el Consejo del Condado de Surrey, David Williams, afirma que era un misterio completo cómo el sello terminó en Cobham Stone Priory. Se cree que el sello fue creado para Stone Priory, que se encuentra en el norte de Staffordshire, y fue construido por Wulfhere, el primer rey cristiano de Mercia en el siglo VII. Stone Priory era un importante centro religioso de la región y era conocido por su asociación con San Wolfhold, un mártir local que fue ejecutado por su fe cristiana en el siglo VII. El sello fue encontrado por un entusiasta de detectores de metales y fue devuelto al descubridor después de su análisis. El priorato fue disuelto en 1538 durante la Reforma inglesa bajo Enrique VII, y sus tierras fueron vendidas a un propietario de tierras local. El descubrimiento de un calentador decorativo en el castillo de Sella en noviembre de 2022 ofrece un vistazo fascinante de la vida cotidiana de la aristocracia en el siglo XVI en Polonia. El castillo estaba situado en un pantano en Polonia centro-oriental y era enteramente construido de madera. Las excavaciones del lugar están en marcha, y el reciente hallazgo de la base de arcilla de una estufa de albañilería y azulejos, decorados con esmalte verde, amarillo, blanco y azul, es un desarrollo significativo.
Los propios azulejos estaban magníficamente decorados con patrones geométricos complejos, motivos vegetales e imágenes de animales, incluyendo grifos y figuras humanas. Tales azulejos eran probablemente reservados a los ricos y a las élites, y su descubrimiento ofrece un vistazo fascinante de los gustos y estilos de la aristocracia de la época. Además de los azulejos, el equipo también descubrió evidencias de banquetes, como huesos de cerdo y buey, y fragmentos de recipientes de cerámica. Esto sugiere que el castillo era un lugar de convivencia donde la aristocracia se reunía para celebrar y disfrutar de buena comida y bebidas. A lo largo de los años, el castillo de Sella ha revelado un tesoro de información sobre Polonia del siglo XVI, ofreciendo valiosas percepciones sobre la vida de las élites de esa época. En 2013, un equipo de arqueólogos descubrió los restos de una sacerdotisa o reina moche, enterrada en una tumba lujosa en San José de Moro, un centro ceremonial de la civilización precolombina moche ubicado en la costa norte de Perú. La tumba contenía un ataúd ricamente decorado, cubierto de placas de cobre y en el interior, un esqueleto enterrado hace 1200 años acompañado de valiosos recipientes de cerámica, un cuchillo ceremonial y un vaso de plata. La civilización moche era anteriormente considerada una sociedad dominada por hombres, pero el descubrimiento de una tumba para una mujer poderosa rompió con esa idea. Este hallazgo llevó a la exposición de otros 7 túmulos similares que se cree contienen los restos de sacerdotisas moche, usando ricas cabezas y collares de perlas, rodeadas por víctimas sacrificadas y preciadas reliquias. Los arqueólogos creen que las sacerdotisas moche estaban entre los individuos más importantes de su sociedad y que sus túmulos elaborados cuentan la historia de sus vidas y estatus social a través de diseños complejos en recipientes de cerámica, representando la vida cotidiana y creencias cosmológicas. El pueblo moche dejó su legado en la tierra y se considera la primera civilización de Estado de las Américas. En septiembre de 2020, trabajadores de la construcción en Phnom Penh, en Camboya, trabajaban duro en el lugar de una nueva estación de bombeo de agua cuando se toparon con un antiguo león de piedra del período angkoriano. La bestia de piedra fue encontrada rota en 2 pedazos y estaba enterrada profundamente cuando los trabajadores la encontraron. Estaban a más de 3 metros y 65 centímetros bajo el nivel de la calle. Es posible que el león esté relacionado con el templo vecino de Wat Phenom, ya que se asemeja en diseño a las estatuas de leones que guardan la estupa principal del templo y su pagoda. Pero hay un problema con esta teoría. El templo no parece estar faltando estatuas, y aunque lo estuviera, esta es mucho mayor. Historiadores en Camboya especulan que había una gran estructura religiosa junto al templo, pero que el edificio fue destruido hace mucho tiempo y la estatua del león fue enterrada. El templo fue construido en 1372, entonces es probable que el león haya sido hecho aproximadamente en la misma época, pero como es tan difícil para los científicos determinar la edad de los artefactos de piedra, no hay manera de estar seguro. La Golden Coupe, o Stagecoach No. 1, es la más magnífica de las carrozas aún utilizada por la familia real danesa. La carroza fue construida por el taller de Copenhague de Enrique V en 1839 y fue usada por primera vez por Cristian VIII. Ha sido utilizada por cada monarca danés desde entonces y todavía es utilizada por Margrethe II para ocasiones especiales, como visitas de Estado y el New Year's Levy anual en enero. La Golden Coupe es una gala coupe con capacidad para 2 personas y está chapada en oro de 24 quilates con un compartimento suspendido por correas de cuero, proporcionando un viaje relativamente cómodo. Aunque antes se creía que la Golden Coupe había sido encargada específicamente para la entrada de Cristian VIII en Copenhague, reportajes de periódicos contemporáneos desde entonces mostraron que había sido encargada en 1839 para el cincuentenario de Federico VI y de la reina Marie-Sophie al año siguiente. La Golden Coupe parece haber sido utilizada por primera vez el 2 de marzo de 1841 para la apertura de la Corte Suprema. Cuando no está en uso, se exhibe en el Museo Real de Carruajes de Christiansburg, junto con otras carrozas reales.
El Limburg Stereotique es un relicario bizantino creado en la mitad o a finales del siglo X en Constantinopla. Es un excelente ejemplo de esmalte bizantino en la técnica cloisonné, comúnmente utilizada en Bizancio a partir del siglo IX. El Limburg Stereotique está compuesto por dos partes hechas en momentos diferentes. La cruz de brazos dobles removible fue hecha primero y contendría, según la leyenda, 7 fragmentos de la verdadera cruz, en la medida en que tal cosa existe. La caja y su tapa deslizante removible fueron hechas en segundo lugar y están diseñadas para contener el relicario en forma de cruz en el centro de la caja. La caja tiene 10 paneles esmaltados representando ángeles vestidos con trajes de corte, y cada compartimento tiene una inscripción que identifica la supuesta reliquia albergada en el interior. La caja contiene 10 reliquias que se cree que tienen conexiones auténticas con Jesucristo, incluyendo las ropas de Jesús, la corona de espinas usada por Cristo durante su crucifixión y el cinturón de la Virgen María traído de Cela. El Limburg Stereotique se encuentra hoy en el Museo Diocesano de Limburg an der Lahn en Hesse, Alemania. Examinemos ahora la fascinante estela de la reina Tedesheri. Se trata de una estela de donación en piedra caliza encargada por el faraón Ahmosis I, fundador de la 18ª dinastía de Egipto hace más de 3.500 años. Este antiguo artefacto fue descubierto en 1902 en el centro del culto de Ahmosis en Abidos, donde fue encontrado en 2 pedazos. La estela fue erigida en el complejo funerario de Ahmosis, que también incluía un cenotafio dedicado a su abuela, la reina Tedesheri. Ella era la gran esposa real de Seqenen-Retá y abuela de Ahmosis y de su principal esposa, Ahmes-Nefertari. La escena doble representada en la luneta superior muestra al rey Ahmosis presentando mesas de ofrendas a la reina Tedesheri, cuyo nombre está inscrito en algunos de los cartuchos. El texto jeroglífico bajo la luneta representa los nombres de Tedesheri y Nefertari, con Ahmosis hablando a Nefertari para hacer ofrendas y construcciones para Tedesheri. El texto multicolumnar en la luneta es idéntico a la izquierda y a la derecha. El nombre Ahmosis se traduce como nacido de la luna o señor lunar de la fuerza de Re, toro victorioso de Tebas. Es un título grandioso, pero no menos grandioso que el de cualquier otro faraón de su tiempo. El jarrón Torlonia, también conocido como jarrón Ceci Albani Torlonia, es una magnífica obra de arte romana en mármol blanco. Es un jarrón colosal que mide 1,80 m de altura y perteneció a algunos de los coleccionistas de antigüedades más eminentes del mundo. El jarrón tiene una forma de cráter cálix y presenta una alta frisa esculpida con un simposio báquico y un borde invertido, descansando sobre una base godronada imitando el trabajo del metal. Tiene 3 asas que se conectan al cuerpo con máscaras de soldadores barbudos y descansa sobre 3 patas de león y una base triangular, todas agregadas a la pieza original en el siglo XVI. El propio jarrón tiene alrededor de 2000 años. Curiosamente, la historia del artefacto puede rastrearse gracias al interés que despertó en los artistas a lo largo de los siglos. Ha sido documentado en varias formas artísticas, incluyendo dibujos y grabados, e incluso fue perforado para servir como fuente de jardín en el siglo XVI. Formó parte de varias colecciones, comenzando con la del cardenal Paolo Emilio Ceci y terminando con la de la familia Torlonia en Roma. Recientemente, un grupo de buzos exploró el sistema de cuevas Zacactún en la península de Yucatán, donde encontraron esqueletos humanos con cerca de 12.000 años de antigüedad. El arqueólogo especializado, Guillermo de Anda, cree que un cráneo humano cubierto de calcáreo fue descubierto en una de las cuevas. Muchos historiadores piensan que estos huesos pertenecen a los antiguos mayas que buscaban agua en el lugar. El cráneo mencionado llamó la atención de los investigadores, quienes, después de un análisis detallado, optaron por no hacer más comentarios sobre él. Sin embargo, un periodista mexicano, Pedro Sánchez, afirmó haber recibido información confidencial de una fuente anónima. Según la fuente, el cráneo contenía un implante artificial, diferente de una placa de metal común insertada en el cerebro. Se trataba de un microchip supuestamente implantado hace más de 12.000 años. Dado que el tema se considera altamente confidencial, no hay información sobre quién habría insertado el microchip en el cráneo maya,
¿O cuáles serían las implicaciones de este descubrimiento? Nos gustaría saber su opinión sobre este enigmático cráneo. Comparta con nosotros en los comentarios a continuación. Innumerables piezas de joyería celta antigua han sido descubiertas a lo largo de los años en las Islas Británicas, pero pocas son tan hermosas o valiosas como el broche de Hunterstone, encontrado cerca de Hunterstone, en el norte de Escocia, en 1826. Según los expertos, el broche fue fabricado a principios del siglo VIII. Está fundido en plata dorada e incrustado con pedazos de ámbar, aunque gran parte del ámbar falta hoy. Las decoraciones en su superficie representan cuerpos de animales entrelazados en filigrana de oro. Significativamente, hay una cruz de oro en el medio del broche para representar a Cristo resucitado. La pieza tiene un toque personal, ya que en la parte trasera del broche, su propietario arañó un mensaje en runas antiguas nórdicas. Traducido, dice: Malbrija posee este broche. Historiadores del Reino Unido dicen que es el más antiguo de todos los broches penanulares ornamentados jamás encontrados en Gran Bretaña e Irlanda, lo que es una forma prolija de decir que es el broche más antiguo de este tipo jamás encontrado y probablemente también el más valioso. Continuando con el tema, el antiguo Egipto es conocido por su rica y variada cultura, incluida su arte y arquitectura complejas. Otro artefacto fascinante de esta época es conocido por el sugerente nombre de cuchara de cosméticos joven nadando. Esta escultura del final de la 18ª dinastía habría sido creada por un artista desconocido entre 1400 y 1300 a.C. La cuchara está ahora conservada en el Louvre en París, donde ha sido admirada por innumerables visitantes de todo el mundo. Se llama cuchara de tocador, debido a una creencia equivocada de que se usaba para aplicar cosméticos. La cuchara está hecha de madera de algarrobo parcialmente pintada y está tallada en un estilo escultura en alto relieve, lo que significa que se puede ver desde todos los ángulos y siempre tendrá el mismo aspecto. En lugar de ser utilizada para cosméticos, los expertos sugieren un posible uso en ceremonias religiosas. Se cree que cucharas de cosméticos como esta se usaban para arrojar mirra en los fuegos en ofrenda a los dioses o a los muertos. Esto añade otra capa de significado a la cuchara, destacando la importancia de las prácticas religiosas en la sociedad egipcia antigua. El casco de Sutton Hoo es uno de los artefactos antiguos más emblemáticos jamás descubiertos en las Islas Británicas. Si creciste en Gran Bretaña, probablemente viste imágenes de él en las portadas de los libros que estudiabas durante las clases de historia en la escuela. Descrito por los expertos como el descubrimiento anglosajón más importante de todos los tiempos, el casco fue encontrado enterrado en la tumba de un jefe guerrero en 1939, junto con todas las armas del guerrero y su barco largo de 33 metros y medio. Es evidente que este guerrero era un líder poderoso y respetado, pero desafortunadamente su nombre se perdió en las brumas del tiempo. A menudo se dice que la tumba y el casco podrían haber pertenecido al legendario rey Radwald de East Anglia, pero esto no puede ser probado de manera concluyente. El descubrimiento de su casco cambió todo lo que los historiadores y arqueólogos británicos creían sobre la cultura anglosajona hace 1400 años. Hasta que el tesoro de Sutton Hoo fuera descubierto, los historiadores consideraban este período de la historia como la Edad Oscura y los habitantes de las Islas Británicas como poco más que tribus salvajes sin sofisticación. El nivel de sofisticación que entró en el diseño de este famoso artefacto demuestra lo contrario. La historia de los artefactos conocidos como códices de plomo de Jordania es controvertida. Los libros de plomo habrían sido descubiertos en el fondo de una cueva en Jordania en marzo de 2011. Las páginas de metal contienen inscripciones relacionadas con la escuela de misticismo judío de la Cábala. Después de un año de investigación, muchos expertos, incluidos los empleados por la BBC en el Reino Unido, los declararon falsos. 4 años después, una investigación de la Universidad de Sussex en el Reino Unido logró probar que el plomo utilizado en los libros es antiguo, pero no pudo determinar la edad de las inscripciones en ellos. Desde entonces, nadie ha logrado llegar a un consenso sobre si los códices son reales o falsos. Las páginas tienen 2000 años, al igual que los fragmentos de cuero que las conectan,
pero los historiadores dijeron que las inscripciones están llenas de errores y son inconsistentes, lo que sugiere que alguien encontró un libro antiguo e intentó hacerlo más interesante al tratar de hacerlo pasar por religiosamente significativo. Aquellos que creen en la veracidad de los códices dicen que lo que está escrito en las páginas está escrito en código y es por eso que no parecen tener sentido. Uno de los códices incluso presenta una impresión de un rostro humano que algunos estudiosos creen que es el retrato más antiguo conocido de Cristo. No esperamos que este debate termine pronto. Iniciamos en la ciudad turca de Harán, donde este ánfora de medicamentos medievales fue revelada en febrero de 2019. Si se pregunta cómo los arqueólogos responsables del descubrimiento discernieron que el artefacto de terracota es un ánfora de medicamentos, la respuesta radica en el hecho de que aún hay medicinas en su interior. Los expertos estiman que el ánfora tiene aproximadamente 900 años de antigüedad. Está ricamente ornamentada en todas sus facetas, incluyendo la imagen de un par de serpientes entrelazadas, un símbolo médico aún empleado globalmente en la contemporaneidad. Los historiadores turcos sostienen que el ánfora probablemente fue confeccionada durante el periodo de los zéngidas, quienes gobernaron sobre el Levante y la Alta Mesopotamia en el siglo XII, antes de ser suplantados por los ayubíes. Es impracticable identificar específicamente el medicamento contenido en el ánfora, pero el descubrimiento del artefacto refuerza la certeza de los historiadores de que Harán era un importante centro médico hace tantos siglos. Aquí se descubren más artefactos relacionados con la medicina de lo que suele encontrarse dentro de los límites de la media de las antiguas colonias turcas. Actualmente, la región figura en la lista provisional de patrimonios de la UNESCO, pudiendo eventualmente ser elevada al estatus de patrimonio mundial. Permaneciendo en Turquía, ahora desviaremos nuestra atención hacia algo considerablemente más ancestral. Este antiguo sello es estimado en cerca de 9.000 años de antigüedad y fue desenterrado en el año 2018 en el interior de una sepultura tumular en Mersin, una ciudad situada en la costa meridional de Turquía. El monte es conocido como Yamuktepe Mound y ya era conocido por los arqueólogos en el momento del descubrimiento. Sellos de esta naturaleza son considerados una forma de demarcar propiedades privadas. Los diseños geométricos en ellos pueden llevar un significado simbólico, aunque también es plausible que sean meramente una forma de ornamentación. El artefacto fue encontrado durante un proyecto de excavación que se prolongó por 2 meses y medio, el cual también reveló una punta de flecha de obsidiana y un conjunto de piedras de onda, posiblemente sugiriendo que el individuo sepultado en el monte era un guerrero o soldado. Descubrimientos de sellos de esta antigüedad han ocurrido antes, sin embargo, son extremadamente raros, y encontrar uno en tan perfecto estado de conservación es un acontecimiento aún más inusual. Desafortunadamente, no disponemos de mucha información sobre la cultura que lo creó, ni siquiera su nombre. Arqueólogos han estado explorando un sitio en Fürstenfeldbruck, en Baviera, Alemania, desde el año 2021. Uno de los hallazgos más fascinantes que han hecho hasta el momento es un pozo, pero no se trata de un pozo común, sino de un pozo de los deseos de 3.000 años de antigüedad. Con una profundidad de 5 metros y 18 centímetros, el pozo está revestido de madera. En el fondo, perfectamente preservada, descansa una colección de depósitos rituales de la Edad del Bronce. Como su nombre sugiere, estos depósitos fueron colocados en el pozo de manera intencional. Los objetos incluyen 70 cuencos, tazones y vasijas ornamentados, del tipo generalmente asociado a artefactos funerarios. Cada uno fue individualmente envuelto y cuidadosamente bajado al pozo, lo que resultó en la preservación de muchos de ellos intactos. Entre otros objetos recuperados en el fondo del Pozo de los Deseos, se encuentran espirales metálicas, colgantes de dientes de animales y alfileres de bronce para la ropa. Sin embargo, la mayoría de los hallazgos son monedas. Los historiadores no están seguros si las monedas fueron arrojadas al pozo para atraer fortuna o si la gente de la época comprendía, a algún nivel, que el cobre y la plata poseen propiedades biocidas que hacían que el agua del pozo fuera más segura para beber.
Ahora nos trasladamos a China para un hallazgo ocurrido en enero de 2022. Si has seguido este canal durante algún tiempo o si te alimentas de un agudo interés por la arqueología, probablemente ya te has encontrado con armaduras de combate fabricadas a partir de casi cualquier material imaginable, desde dientes hasta cáscaras de coco. Sin embargo, es probable que nunca hayas contemplado una armadura como esta antes. Ha sido denominada como una armadura de escamas de pez, y se remonta a unos 2500 años. El nombre es algo equívoco, ya que la armadura encontrada en el interior de la tumba en Turfan, en el borde del desierto de Taklamakan, no está, de hecho, hecha de escamas de pez. En su lugar, está compuesta por más de 5000 escamas de cuero superpuestas, dispuestas en un patrón para dar la apariencia de escamas de pez. Los expertos creen que fue importada del Medio Oriente, y por lo tanto, puede representar una rara forma de intercambio tecnológico entre ambos territorios en ese momento histórico. Una armadura como esta sería útil, ya que ofrece mayor protección contra ataques de fuerza contundente que una cota de malla y también es menos costosa de producir, aunque carece de flexibilidad y cobertura. Ahora regresamos a Turquía, donde un antiguo y primitivo instrumento musical fue descubierto en julio de 2021, durante excavaciones en Bakalivler, en Anatolia. Se considera el instrumento musical más antiguo jamás encontrado en el país, con una antigüedad aproximada de 8500 años. El hallazgo se produjo después de que un residente local informara al Museo de Arqueología de Belichik sobre algunos fragmentos de cerámica que había encontrado recientemente en un campo, lo que provocó una excavación a gran escala. Los arqueólogos profesionales encontraron rápidamente 11 conjuntos de restos humanos de unos 9000 años de antigüedad, así como semillas de trigo sarraceno, cebada y lentejas, lo que sugiere que estos antiguos pueblos eran hábiles agricultores. Este artefacto óseo se considera una flauta o un silbato. Tiene un agujero meticulosamente perforado en un lado y otros dos en el opuesto. La presencia de agujeros sugiere que tiene más en común con una flauta moderna que con un silbato. Instrumentos similares, aunque distintos, se han encontrado anteriormente en otras regiones de Turquía y se conocen como tutaks. El instrumento es demasiado delicado para ser tocado, pero los especialistas planean crear una réplica exacta para poder recrear su sonido. La ciudad de Bamburgh, en Northumberland, Inglaterra, es más conocida por su antiguo castillo. Sin embargo, en comparación con el próximo hallazgo, el castillo bien podría haber sido erigido ayer. Se trata de una pala de madera de unos 6500 años de antigüedad. La pala fue descubierta en el año 2013, enterrada bajo un terreno que habitualmente es un pantano, pero que se secó debido al verano atípicamente seco de aquel año. Junto a la pala, el equipo encontró los restos de una plataforma de ramas y un montículo rodeado de piedras que, evidentemente, fueron calentadas por el fuego. Ha transcurrido una década desde tal descubrimiento y los expertos aún no tienen certeza de qué se trata. La pala evidentemente no fue utilizada para conducir una embarcación. Entonces, ¿cuál sería su función? Las piedras calentadas sugieren que este lugar era empleado para cocinar. Entonces, ¿la pala asistía de alguna manera en dicho proceso? ¿La actividad estaría más relacionada con la cerveza o el curtido que con la culinaria? Algunos investigadores han sugerido que la pala era utilizada para mover las piedras calientes fuera del montículo en llamas, pero eso no nos acerca a comprender la razón por la cual el montículo fue incendiado en primer lugar. El tapiz de Bayeux es una impresionante obra de arte medieval que narra la historia de la batalla de Hastings, ocurrida en Inglaterra en 1066. Fue la última vez que Inglaterra fue invadida exitosamente por una nación enemiga. Se la considera un ícono cultural en Inglaterra y Francia, pero ¿a quién pertenece realmente su concepción y quién la llevó a cabo? Nadie lo sabe con certeza, pero existen algunas pistas. Una línea de pensamiento sugiere que el tapiz es de concepción francesa y podría haber sido encargado para la dedicación de la Catedral de Bayeux en 1077. Otro razonamiento defiende que fue realizado por bordadoras en Inglaterra entre 1067 y 1092, la primera constancia sólida de su existencia. Sin embargo, solo aparece cuando se registra en el inventario de la Catedral de Bayeux en Normandía, Francia, en 1476.
Esto podría indicar que es francés, pero el contenido del tapiz incluye las historias de 3 reyes ingleses: Eduardo el Confesor, el rey Haroldo y el rey Guillermo. Si hubiera sido hecho por los franceses, ciertamente se centraría más en el bando francés de la batalla que en el inglés. Por otro lado, sus proporciones encajan perfectamente en la nave de la Catedral de Bayeux, sugiriendo que fue especialmente hecho para ser instalado allí. Es probablemente francés, pero no podemos tener certeza. Leonardo da Vinci fue uno de los espíritus más deslumbrantes que han existido. Fue un polímata, quizás el multidisciplinario más talentoso de la historia. Concebía nuevos conceptos e ideas a lo largo de su existencia. Algunos de los más destacados se encuentran en el Codex Atlanticus, un compendio de 12 volúmenes de manuscritos repletos de dibujos y escritos emanados de la mente del maestro, constituyendo la colección individual más extensa de su obra. Da Vinci vislumbró toda clase de elementos en las páginas de este códex, desde instrumentos musicales hasta armas voladoras. Incluso hay un diseño funcional de un paracaídas. Se estima que Da Vinci trabajó en los primeros dibujos del códex en 1478 y en los últimos en 1519. También se incluyen algunos bocetos básicos de ideas que tenía para pinturas, matemáticas complejas, observaciones astronómicas, reflexiones filosóficas y un diseño para una bomba hidráulica mecánica. Algunas de las concepciones son extravagantes, como una bestia inmensa, por ejemplo, pero todas eran plausibles y, en muchos casos, siglos adelante a su tiempo. Un erudito denominado Scott Waring ha desentrañado recientemente lo que él considera una construcción artificial en la Antártida. No obstante, en su juicio, no se trata de un hallazgo arqueológico común, sino de una antigua base. Otros que escudriñaron la imagen conjeturan que podría ser una vetusta estructura erigida por alguna civilización. Esta construcción habría sido levantada en una era en que la región no estaba cubierta de hielo y estaba rodeada de bosques y vida. Esta peculiar formación puede ser observada con facilidad en imágenes satelitales. Tal estructura posee algunos cumbres prominentes que se proyectan en la nieve. Sin duda, no parece ser una formación natural ordinaria. Sin embargo, el aspecto más enigmático es que el hallazgo no parece ser tan reciente como suponíamos. El sitio aparentemente ya había sido excavado y estudiado previamente. Es posible visualizar algunas marcas de vehículos que conducen a la estructura y áreas de nieve que ya han sido excavadas y removidas. Todo parece indicar que el lugar ya fue descubierto por las autoridades, pero hasta el momento nada ha sido anunciado sobre esto. La razón de no divulgación es la gran incógnita que flota en el ambiente. Algunos teorizan que nada se ha divulgado con el fin de proteger el área de eventuales saqueadores, mientras que otros creen que un hallazgo estupendo y sin precedentes pudo haber sido realizado. El investigador Scott Waring conjetura que esta podría ser una evidencia de una antigua estructura en las profundidades de la nieve que ha sido estudiada y mantenida oculta del público por algún motivo. ¿Serían estos los vestigios de una antigua cultura que habitó el lugar antaño? ¿Cuál es su parecer acerca de esta estructura? Comparta su opinión en los comentarios a continuación. En lo que respecta a los mayas, la cabeza decapitada de una deidad maya del maíz fue descubierta en mayo de 2022 en Palenque. El hallazgo fue llevado a cabo por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes laboraban en un yacimiento cercano al río Usumacinta en Chiapas. Palenque ya es reconocida entre historiadores y arqueólogos por albergar algunas de las más exquisitas arquitecturas antiguas y esculturas en relieve del período maya jamás descubiertas. La cabeza decapitada es de estuco y fue depositada deliberadamente en un pequeño lago. Especialistas en la cultura y creencias mayas sostienen que el lago debía representar la entrada al inframundo maya. Una de las creencias fundamentales de esta cultura era que el universo se dividía en 3 regiones: el cielo, la tierra y el inframundo, y que los viajes entre estas 3 regiones eran posibles a través de portales. Aunque esta escultura fue diseñada para asemejarse a una cabeza que fue violentamente separada de un cuerpo, es improbable que haya existido una estatua a tamaño real de la cual fue separada. En cambio,
Es probable que fuera concebida y construida como una cabeza decapitada, posteriormente montada en un trípode antes de ser posicionada de este a oeste, con la esperanza de estimular el crecimiento del maíz. Regresamos a Turquía una vez más, pero en esta ocasión se trata de hablar de los antiguos romanos. Los romanos eran grandes aficionados a los juegos de mesa. Posiblemente hasta inventaron el juego que más tarde se convirtió en el ajedrez. Tal vez ya haya oído hablar del juego romano Ludus Latrunculorum, pero en noviembre de 2014, una variante diferente fue descubierta en la antigua ciudad turca de Kibira. El juego se llama Ludus Duodecim Scriptorum, y solo quedan 2 piezas de juego y un tablero de piedra cuadrado después de 1800 años en el suelo. Su nombre se traduce como el juego de las 12 líneas escritas, aunque se desconoce dónde entran en juego las líneas escritas. En forma y función, probablemente es similar al backgammon, y evolucionó a partir de un aún más antiguo juego de mesa romano llamado Senet. Jugar con un amigo se consideraría una excelente forma de pasar el tiempo en las ágoras de la ciudad. El juego incluso podría ser divertido de jugar si alguien conociera las reglas, pero lamentablemente se han perdido con el tiempo. Se sabe que involucraba 15 piezas y se jugaba con 3 dados, pero cómo los dados dirigían el movimiento de las piezas, eso todavía es un misterio. Arqueólogos en Tatong, situada en la provincia de Jiangxi en China, han desenterrado recientemente un conjunto de antiguas tumbas intactas. Excavaron las sepulturas una a una, pero fue lo que descubrieron en la tumba 113 lo que generó el mayor entusiasmo entre los especialistas del país. El sepulcro albergaba decenas de artefactos funerarios, incluyendo un conjunto singular de danzantes, músicos y otras figuras de terracota meticulosamente dispuestas. Antes de la llegada de los arqueólogos, la tumba había permanecido sellada desde aproximadamente el año 480, situándola en medio de la dinastía del Norte Wei. Lo que resulta tan inusual en las figuras funerarias no es solo sus peculiares poses, sino su cantidad. Tras las mencionadas figuras, el equipo encontró otro conjunto de trabajadores y animales de terracota, flanqueados por jinetes de cerámica y carros de bueyes. La calidad de la colección sugiere que la persona inhumada en la tumba era alguien de relevancia, pero existe una curiosa ausencia de inscripciones u otros elementos de identificación. Desafortunadamente, es probable que nunca sepamos quién era, pero la investigación persiste. Una mujer conocida solamente como Taputi es considerada la primera química y tal vez la primera perfumista del mundo. Era una mujer inteligente y erudita y dejó algunas de las fórmulas de sus perfumes en una serie de tablillas de arcilla de 3200 años de antigüedad, acompañadas de instrucciones. Las tablillas parcialmente traducidas, que también presentan el nombre de Taputi en cuneiforme, fueron descubiertas en julio de 2022 durante excavaciones en Asur en Irak, que antes formaba parte de la Mesopotamia babilónica. Los expertos recrearon el perfume de Taputi siguiendo su fórmula. El lenguaje nunca ha sido totalmente traducido, pero los investigadores comprenden lo suficiente para traducir las partes esenciales del texto. Sabemos, por ejemplo, que Taputi utilizaba mirra, rábano, bálsamo, cálamus, flores de Chipre y especias para elaborar sus perfumes, que mezclaba con solventes, luego destilaba y filtraba para crear el producto final. Las instrucciones de Taputi también sugerían trabajar únicamente bajo la luz de la luna llena y buscar la comunión con las estrellas en el cielo, pero los expertos modernos no siguieron esta recomendación. Lamentablemente, ninguno de los involucrados en las experiencias consideró apropiado informarnos sobre cómo olía el perfume. Quizás era terrible. Comenzaremos con la narración de un esqueleto que se presume data de la era paleolítica, hallado en 1978 en la compleja gruta calcárea de Turabang, en Xingdangu, Jiangsu. El esqueleto fue bautizado como Hongsu, en honor a la persona que lo descubrió por primera vez, Kim Hongsu. Ahora conocido como el niño Hongsu, el esqueleto fue encontrado en una postura perfectamente dispuesta sobre un gran peñasco plano de caliza. El género es indefinido, pero probablemente el infante tenía entre 4 y 6 años cuando falleció. Se trata de un hallazgo relevante porque,
A pesar de que los registros fósiles homínidos del final del Pleistoceno en China y Japón son relativamente conocidos, el registro de la península de Corea es poco comprendido fuera de Corea. La península de Corea se caracteriza por un suelo ácido que puede disolver fácilmente los restos, lo que hace que el descubrimiento de restos como este sea un evento inusual. No obstante, ha habido controversias en torno a la edad del esqueleto. Un examen de radiocarbono rastreó el hallazgo arqueológico hasta el período de 1630 a 1893, lo que lo hace reciente. Sin embargo, el equipo de investigación coreano que encontró al niño Hong-Soo desechó los datos más recientes, argumentando que probablemente se debía a la contaminación de la muestra. Ahora, hay un gran interrogante sobre el esqueleto. Nuestro próximo artefacto casi fue desechado como basura antes de que alguien se percatara de él y lo rescatara. Se trata de un rarísimo mapa mural del siglo XVII procedente de Escocia. En algún punto en el pasado, alguien lo arrugó y lo metió en la chimenea de su hogar en Aberdeen, presumiblemente para bloquear corrientes de aire. La casa fue renovada en el año 2016 y el bloqueo fue finalmente eliminado. Cuando el mapa fue extraído, parecía solo un fajo de trapos ennegrecidos. El dueño lo desechó, pero se percató, al acomodar su basura, de que había algo marcado en la tela. Lo llevaron a la Biblioteca Nacional de Escocia, donde la verdad fue revelada. Este es un mapa del mundo hecho por el famoso cartógrafo holandés Gerald Volk. Es colosal, mide 2 metros 13 centímetros por 1,52 y es uno de los únicos 3 que se sabe que han sobrevivido hasta la actualidad. Estaba gravemente dañado debido al tiempo en la chimenea, pero después de un meticuloso proceso de 6 meses de restauración por parte de profesionales capacitados, ahora luce mejor que nunca. Arqueólogos excavando la ciudad fantasma medieval de Dongola en Sudán en abril de 2023 descubrieron un singular conjunto de salas decoradas con pinturas murales cristianas. Entre las representaciones se encuentra la escena de un rey nubio inclinándose ante Cristo, mientras el arcángel Miguel se sitúa sobre ambas figuras. Esta representación no tiene paralelos en el arte nubio. Dongola fue construida en el siglo V y se convirtió en la capital del reino copto de Mercuria a mediados del siglo VI. La ciudad prosperó entre los siglos IX y XI, con más de una docena de iglesias y 2 monasterios en la periferia urbana expandida. Las recién descubiertas pinturas murales fueron halladas bajo viviendas privadas construidas durante el período de fondos del siglo XVII y mostraban representaciones de Jesús, María, los apóstoles, ángeles, santos y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Las propias salas, cubiertas por bóvedas y cúpulas y construidas de ladrillos secos, son bastante compactas. El edificio se encuentra adyacente a la grandiosa iglesia de Jesús, que desde hace mucho tiempo se dice que es la antigua catedral de Dongola, la iglesia más importante del reino de Mercuria. Este descubrimiento podría finalmente confirmar esa teoría. Ahora cambiaremos el curso de las cosas observando una ancestral leyenda egipcia de espectros, titulada Khonsemhab y el fantasma. Este relato se centra en el protagonista Khonsemhab, sumo sacerdote de Amón, y su encuentro con un inquietante espíritu. El inicio del relato se ha perdido, pero se sugiere que un individuo sin nombre fue despertado por un fantasma en las proximidades de una tumba en la necrópolis tebana. Este hombre acudió a Khonsemhab para relatarle su experiencia. Invocó al fantasma y descubrió que se trataba de Nefer-Kaptah, hijo de Amenhotep y Ahmose. El sumo sacerdote se ofreció a construir una nueva tumba y a proveer un ataúd dorado para el espíritu, pero el espectro no se mostró impresionado. Nefer-Kaptah procedió a explicar que él había sido supervisor de tesoros y un oficial militar bajo el faraón Seneferu. Cuando falleció, se le proporcionó un juego de jarras canopas, un sarcófago de alabastro y una tumba de pozo. No obstante, a lo largo de los siglos, la tumba colapsó parcialmente, permitiendo que el viento alcanzase la cámara funeraria y le despertase. Khonsemhab se ofreció a enviar a 10 de sus sirvientes para realizar ofrendas diarias en la tumba, pero el fantasma se lamentó de que esto sería inútil. Aquí es donde terminan las copias del texto que han sobrevivido. Lo que sabemos de la historia es fragmentario y ha sido reconstruido a partir de diferentes ostraca en Turín, Viena, París y Florencia.
Quizás encontremos el resto de la historia algún día. La Gruta de Cusa, situada en Campobello di Mazara, Italia, es un lugar fascinante con una rica historia. Los antiguos griegos estuvieron explotando la cantera para extraer piedra caliza durante 150 años, antes de verse forzados a abandonarla frente a una invasión de las fuerzas cartaginesas de Aníbal Magón, en el año 409 a.C. Esta partida abrupta resultó en el abandono de sus herramientas y piedras talladas inconclusas. En muchos aspectos, el tiempo se ha detenido en este lugar desde entonces. A pesar del abandono, el sitio sigue siendo un testimonio de la impresionante habilidad y arte de los griegos. La piedra caliza de la cantera fue utilizada para construir muchas de las magníficas estructuras en la antigua ciudad griega vecina de Selinunte. Los visitantes pueden ahora presenciar los restos de la antigua cantera y observar alrededor de 60 bloques de piedra caliza tallada abandonados, incluyendo columnas enteras que nunca fueron transportadas a su destino previsto. Designada como una zona arqueológica de Sicilia, la Gruta de Cusa ofrece una visión intrigante de la vida y el trabajo de los antiguos griegos, así como una oportunidad única de explorar los vestigios de una cantera abandonada. En su momento, fue una próspera fuente de piedra caliza. Los baños califales son un complejo de baños islámicos ubicados en Córdoba, España. Se halla justo en el corazón del centro histórico que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo fue construido por primera vez en el siglo X bajo el reinado de Al-Hakam II y fue diseñado para ser un espacio social y religioso donde los musulmanes podían realizar abluciones y rituales de higiene, y también servía como un lugar de socialización. El diseño de los baños se modeló a partir de las termas romanas que ya formaban parte de la vida urbana en la región por generaciones. Tras la caída del califato umayyad en Córdoba, la ciudad pasó al control del reino taifa de Sevilla. Durante este periodo, un salón de recepción fue añadido al complejo de baños. Más tarde, se construyó otro baño adyacente al complejo original de Al-Hakam, con una nueva secuencia de habitaciones frías a calientes. Seguido por la conquista cristiana de Córdoba por Fernando III, los baños continuaron siendo utilizados por los nuevos gobernantes cristianos y una balsa de agua para baño fue añadida a los baños más recientes de Almohad. Tras haber estado perdidos durante siglos, fueron eventualmente excavados y convertidos en un museo que se inauguró en el año 2006. El busto de piedra caliza de Tumara, descubierto en el año 1987, en el yacimiento arqueológico fenicio de Cabezo Lucero en Guardamar del Segura, España, es una obra de arte notable. Encontrado en fragmentos, la escultura fue restaurada a lo largo de varios meses por el renombrado especialista Vicente Bernabeu. La escultura restaurada está hecha de piedra caliza gris de grano fino y retrata a una mujer vistiendo una túnica con escote redondo, una tiara festoneada y ruedas a cada lado de la cabeza que representan rodetes huecos, posiblemente de metal delgado. Por encima de la tiara y los rodetes, luce un manto con detalles de pliegues intrincadamente tallados. También está retratada llevando una variedad de collares hechos de diferentes materiales y formas, incluyendo 7 cuentas en forma de lágrima y un cordón de cuentas con cuentas esféricas, aplanadas y en forma de oliva. En comparación con otras esculturas ibéricas contemporáneas, como la Dama de Baza o la Dama de Elche, la Dama de Guardamar posee un estilo más arcaico y más características ibéricas. Como el lugar del descubrimiento fue fundado alrededor de 300 a.C. y floreció entre 430 y 350 a.C., se cree que la Dama de Guardamar data del período entre 400 y 370 a.C. Nos encantaría saber más sobre ella, pero es bastante enigmática. Cuando un equipo arqueológico fue desplegado en una misión para evaluar el patrimonio cultural que podría verse afectado por una futura explotación aurífera en la región de Yukon, en Canadá, en el año 2011, poco podían sospechar que se toparían con un tipo de oro completamente distinto. Más concretamente, sacaron a la luz una moneda china del siglo XVII. Puede que una única moneda no parezca un hallazgo de gran trascendencia, pero se trata tan solo de la tercera pieza de esta clase hallada en el interior de Yukon. El equipo tuvo que verificar la autenticidad de la moneda
y llevar a cabo meses de investigación antes de hacer pública su notable descubierta. La moneda está grabada con caracteres chinos, lo que indica que fue acuñada durante el reinado del emperador Kangxi de la dinastía Qing, entre los años 1667 y 1671, como parte de una serie de 20 monedas poema. Cuando se disponen en un orden específico, los caracteres en cada moneda componen un poema. Los individuos solían coleccionar estas monedas como talismanes de buena fortuna, portándolas a menudo en un collar. Resulta curioso que esta moneda se encontrara en un contexto arqueológico que no contenía materiales históricos más recientes. Esto sugiere que la moneda fue intercambiada en la región antes de la fiebre del oro de Klondike, a través del comercio costero de las primeras naciones con los europeos. Los tesoros suelen llevar el nombre del lugar donde son descubiertos, como el inestimable tesoro de Lukovit, hallado en la ciudad búlgara de Lukovit en el año 1953. Esta deslumbrante colección de artefactos de plata tiene aproximadamente 2.300 años de antigüedad, remontándose a la época de la invasión de Alejandro Magno al territorio tracio. De hecho, los arqueólogos especulan que esa podría ser la razón por la que el tesoro fue enterrado. Alguien quería proteger su valiosa colección de las avanzadas hordas de Alejandro, enterrándola para salvaguardarla. Solo podemos imaginar por qué no regresaron posteriormente para recuperarla. La colección consta de platos de plata, toros, copas, jarras y frenos para caballos, muchos de ellos decorados con dorado para resaltar elementos de su diseño, incluyendo una impresionante representación de un jinete atacando a un león con una lanza. Las ornamentaciones en los platos varían desde imágenes realistas, como cabezas humanas, hasta criaturas míticas, como grifos. El tema ecuestre es un motivo común en el arte tracio y aparece con regularidad en las piezas. El análisis especializado de los artefactos sugiere que fueron confeccionados por diversos artesanos y artistas. Por tanto, es probable que consideremos este tesoro como el ahorro de toda una vida de alguien. Los historiadores siempre han sabido que los vitrales de la Catedral de Canterbury en Inglaterra son antiguos, pero en julio de 2021, nuevos métodos de prueba revelaron exactamente cuán antiguos son, y la respuesta desafió todas las expectativas. Un análisis científico de los vitrales los dató en el comienzo del siglo XII, lo que implica que ya estaban en su lugar cuando Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury de aquel entonces, fue asesinado en el altar por los soldados del rey Enrique II en 1170. Esto también significa que de algún modo sobrevivieron al incendio que casi destruyó el resto de la catedral en 1174. En sentido figurado, los vitrales han sido testigos de toda la historia de la Gran Bretaña moderna. El infame asesinato de Becket persiguió al rey durante el resto de su vida. Tras un desacuerdo entre la Iglesia y el Estado, Enrique exilió a Becket a Francia y se enfureció cuando éste retornó. La historia no registra si él ordenó el asesinato o si éste fue realizado por soldados que creyeron que obtendrían el favor del rey al cometerlo. Cualquiera que fuera el motivo, salió mal. Becket se convirtió en un mártir tras su muerte y fue canonizado por la Iglesia Católica, un acto que llevó finalmente a Enrique a presentarse en la catedral de rodillas, implorando al Papa por su perdón. Estos vitrales lo vieron todo. Nuestra siguiente serie de artefactos son magníficos ejemplos de armaduras de elefante. Cuando mencionamos armadura de elefante, no nos referimos a armaduras para humanos hechas de huesos de elefante. Los humanos antiguos usaban los huesos de diversos animales para las armaduras, pero nunca de elefantes, al menos según nuestro conocimiento. En lugar de eso, hablamos de armaduras que fueron elaboradas para elefantes de guerra. Enviar un elefante a la guerra sería inconcebible hoy en día, pero era una táctica muy efectiva miles de años atrás. Las fuerzas de Alejandro Magno sufrieron una derrota catastrófica cuando Darío III de Persia envió un ejército de elefantes para luchar contra ellos en lo que hoy es el norte de Irak. Esa fue la primera vez que alguien en el ejército de Alejandro vio un elefante y muchos de ellos huyeron aterrorizados. Pasaron cerca de 100 años antes de que las personas inventaran tácticas de campo de batalla efectivas contra los elefantes, por lo que, en ese momento, se hizo necesario protegerlos. Los indios fueron los primeros en crear armaduras específicas para sus elefantes de guerra.
desarrollando diseños atractivos sin renunciar a la practicidad. El enfoque usual de la armadura eran las áreas de tejido blando como las piernas y los pies. La invención de los cañones y las armas de fuego eventualmente hizo obsoletos a los elefantes en el campo de batalla, pero ejemplos sobrevivientes de sus armaduras aún pueden encontrarse en muchos museos británicos o indios. De lo único que están seguros los arqueólogos en relación con los llamados muros misteriosos de Berkeley, en Fremont, California, Estados Unidos, es de que no fueron construidos por colonos españoles. Más allá de eso, todos son conjeturas. Arqueólogos e historiadores llevan más de un siglo realizando excavaciones exploratorias y otras formas de investigación sobre los muros, pero siguen siendo un enigma. Fueron una enorme tarea de construcción para quienes las levantaron. Atraviesan las colinas de East Bay, Berkeley, a lo largo de 80 kilómetros, hasta llegar a las afueras de San José. En su punto más alto alcanzan una altura de 1,52 metros y muchas de las piedras utilizadas en su construcción pesan más de 1 tonelada. Muchos de ellos atraviesan zonas de ladera de difícil acceso. No tienen altura suficiente para ser clasificadas como recinto y presentan demasiados huecos para servir de muralla defensiva. Incluso si se ignoran los huecos, los arqueólogos nunca han identificado la necesidad de que hubiera una muralla defensiva en esta posición. Al llegar al Monte Diablo, atraviesan un antiguo círculo de piedras. Un poco más adelante se retuercen en una espiral con una enorme piedra en el centro. Es casi como si alguien los hubiera creado como una broma para fastidiar a los arqueólogos. Si aún no forma parte de nuestra comunidad como suscriptor, considere la posibilidad de suscribirse para no perderse nada de lo nuevo que está por llegar. Recuerden, sigan en la búsqueda incansable del conocimiento y regocíjense en el proceso. Que sigan bien y nos vemos en un futuro próximo.